Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Joan Vaux, conocida como Madre Guildford. Una dama inglesa, quien fuera la institutriz de las princesas Margaret Tudor y de María Tudor, hijas del rey Enrique VII de Inglaterra. Joan acompañó a María a Francia, cuando esta última se fue a casar con el rey Luis XII en 1514. Joan también es conocida por haber dado una declaración sobre si se había consumado, o no, el matrimonio de Catalina de Aragón con Arturo, príncipe de Gales. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a Nao21, a quien agradezco sus comentarios y que sea parte del canal. Igualmente, muchas gracias a todos los amigos que cada día se suscriben y comentan los videos que voy realizando. Y continuamos con la historia. Lejos de ser la hija y esposa medieval promedio, pobremente educada y dominada por hombres, Joan Vaux debe haber sido prácticamente única entre las mujeres en la Inglaterra Tudor temprana. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero es casi seguro que no nació en Inglaterra. En 1461, su padre incondicionalmente lancasteriano, Sir William Vaux, después de haber luchado por el derrotado Enrique VI en la batalla de Taunton, había sido despojado de sus tierras y posesiones por el conquistador rey, Eduardo IV. William Vaux huyó con su joven esposa y su hijo pequeño, llamado Nicolás, a través de Francia y los Alpes, para refugiarse con su familia en Piamonte, porque la madre de Joan, Catherine, era una inmigrante francesa-italiana que había llegado a Inglaterra en el séquito de la reina del rey Enrique, Margarita de Anjou. El año de 1463 es una fecha imprecisa para el nacimiento de su hija, basada en el hecho de que Sir William se registra más tarde en ese año dejando el Piamonte, para unirse al séquito de caballeros de la ahora exiliada reina Margarita en su corte en el norte de Francia, presumiblemente dejando a su esposa muy embarazada o recién parida, con sus padres. Hoy Piamonte es geográfica y lingüísticamente parte de Italia, pero en el siglo XV, como resultado de la guerra, fue anexado por el Ducado de Provenza. Por lo tanto, la bebé Giovanna, que lleva el nombre de su abuela, era oficialmente francesa, a pesar de que su primer idioma era el italiano y la determinación de su madre de enseñarle inglés, el idioma de su patria. No fue hasta que la niña cumplió 5 o 6 años que la familia Vaux se reunió después de que la exiliada reina Margarita trasladara su empobrecida corte a Angers, la capital del ducado de Anjou de su padre, y su madre regresara a la casa de la reina, donde Giovanna rápidamente aprendió francés. Así fue que cuando siguieron a su reina de regreso a Inglaterra, con un ejército de mercenarios franceses para enfrentarse a Eduardo IV, Giovanna, de 8 años, hablaba 3 idiomas con fluidez. Como cuenta la historia, este intento de restablecer el trono de Lancaster fracasó miserablemente, finalmente derrotado en una batalla en un campo fangoso en Tewkesbury, en mayo de 1471, cuando el único hijo de la reina Margarita, el príncipe Edward, de 17 años, fue asesinado junto a Sir William Vaux, su fiel caballero guardián. La viuda y los niños de Sir William fueron llevados a Londres con la reina cautiva, que fue encarcelada en la Torre de Londres, confinada allí el día después de que su esposo, el ex rey Enrique, encarcelado durante mucho tiempo, muriera, aparentemente de melancolía por la muerte de su hijo y heredero, pero más probablemente a manos de un guardia, que actuaba por orden del rey Eduardo. La viuda Lady Vaux accedió a compartir el encierro de la angustiada ex reina y se hicieron arreglos para que sus 2 hijos fueran acogidos por Lady Margaret Beaufort, a quien había conocido años antes, cuando ambas eran jóvenes damas de honor en la corte de Lancaster. Aunque debe haber estado triste por haber sido separada de su madre, esta situación resultó ser una ventaja para Giovanna, ya que Lady Margaret proporcionó a sus pupilos una educación excelente y su casa tenía una extensa biblioteca. En los años siguientes, el nombre de Giovanna pasó a ser Joan y, además de continuar usando sus 3 idiomas, también agregó el latín a su carpeta para poder leer muchos de los libros disponibles para ella. No solo era lingüista, Joan Vaux se convirtió en una erudita de gran inteligencia, un logro poco común para una mujer en la sociedad del siglo XV. Por supuesto,
ella no podía unirse a la iglesia ni seguir una carrera académica como podría haberlo hecho un hombre educado en ese momento, por lo que tuvo suerte de que su puesto en la casa de Lady Margaret le permitiera entrar en el empleo real después de que el hijo de dicha condesa, Enrique Tudor, se convirtiera en rey por derecho de conquista, cuando su ejército invasor derrotó a Ricardo III de York en la batalla de Bosworth. La fecha en la cual Joan entró al servicio de Lady Margaret no se conoce. Ella luego entró al servicio de la reina consorte, Isabel de York. Y es aquí donde Joan ve de cerca las constantes amenazas al establecimiento de la corte Tudor, en un periodo en el que la lealtad y la confianza son mercancías volubles y en el que la seguridad del país y el trono son regularmente amenazados. En 1489, Joan se casó con Sir Richard Guilford, a la edad de 26 años, la cual, para ser honesto, era bastante mayor para un primer matrimonio. Se sabe que Enrique VII e Isabel de York asistieron a su boda. Ese mismo año, se informa que la pareja tuvo un hijo, Sir Henry Guilford. Sir Henry vivió hasta la edad adulta, fue cortesano, maestro de caballos y contralor de la Casa Real, se casó 2 veces, pero no tuvo hijos con ninguna de sus esposas. Sir Richard Guilford murió en 1506 y Joan se casó en segundas nupcias con Sir Anthony Poyntz, en fecha desconocida. Joan conservó el nombre de Guilford por el resto de su vida. Poyntz fue un diplomático inglés y comandante naval. Era hijo de Sir Robert Poyntz y Margaret Woodville, que era la hija ilegítima de Anthony Woodville, segundo conde de Rivers. Para el año 1499, Joan se encontraba desempeñándose como la señora institutriz de las princesas Margaret y María Tudor. Fue en Joan en quien la princesa María se acercó principalmente cuando era niña. Joan conoció al filósofo y humanista holandés Erasmo de Rotterdam cuando éste visitó a los niños reales en la guardería de El Tam en 1499. Erasmo había quedado tan favorablemente impresionado por sus conversaciones con Joan que años después, en 1519, se refirió a ella en una carta a su hijo Henry como una noble dama, deseándole felicidad y prosperidad. No se registra si Joan y Erasmo llegaron a conversar en inglés, francés, italiano o latín, pero supondríamos que era latín, el idioma medieval internacional de erudición. Joan fue convocada para esperar a la reina Isabel, para la llegada de Catalina de Aragón en 1501. Poco antes del matrimonio de la infanta con el príncipe Arturo, el 6 de noviembre de ese año, Joan estaba en Dogmersfield Park. Se asoció con el príncipe, y la infanta Catalina, junto con una de sus damas, le enseñó un baile español digno, después de lo cual, Arturo bailó con Lady Guilford al estilo inglés, según un testigo, correctamente placentera y honorablemente. Después de que su esposo muriera en Jerusalén en 1506, a donde había ido de peregrinaje, Joan Vaux volvió a entrar en la casa de Margaret Beaufort, donde permaneció hasta la muerte de esta última, en 1509. Para 1510, Joan se había retirado de la corte y vivía en una pequeña pensión, en una casa en Blackfriars, Londres. Ese mismo año, heredó un interés vitalicio en una casa en Southwark, junto con tierras en Norfolk y Suffolk, de parte de Sir Thomas Brandon. Joan se vio obligada a pagar al sobrino de Brandon, Sir William Sidney, la suma de 20 marcos al año por ese alquiler. Se sabe que ella arrendó la propiedad de Southwark al heredero de Brandon, Charles Brandon, primer duque de Suffolk. En 1514, Joan acompañó a su antigua señora, la princesa María, a Francia, con motivo del matrimonio de esta última con el rey Luis XII. Después de la ceremonia de la boda, cuando ese rey envió a Joan a casa, junto con la mayoría de los asistentes ingleses, María se enojó y se opuso al despido de su madre Guilford. El 12 de octubre de 1514, María protestó en una carta al cardenal Thomas Wolsey, escribiendo: «Todavía no he visto en Francia ninguna dama o caballero tan necesario para mí como ella». Mientras que en otra larga misiva escrita con tacto, el cardenal Wolsey le pidió al rey Luis que llamara a Joan al servicio de María diciendo: «No tengo ninguna duda, señor, que cuando la conozca bien, la encontrará sabia, honorable y discreta dama».
Las protestas de la reina María y la carta del cardenal Wolsey, sin embargo, fueron en vano, ya que el rey Luis sentía especial aversión por Joan, debido al hecho de que ella se había encargado de gobernar a María y había interrumpido la intimidad del rey con su esposa, negándose a irse y dejar a la pareja sola, con el resultado de que los esfuerzos de Luis por establecer una relación con María se vieron frustrados continuamente. No había nada que nadie pudiera hacer en nombre de Joan. Ella estaba muy molesta por esto y le escribió a Enrique VIII, quien a su vez, en 1515, le pagó una pensión de 60 libras por su lealtad pasada a su abuela, sus padres y sus hermanas. Joan fue debidamente enviada de regreso a Inglaterra con las otras damas y entonces ella reanudó su retiro. En 1519, se le concedió de por vida un regalo anual de 1 tonelada de vino gascón, libre de impuestos. Es posible que más tarde, Joan regresara a la corte como dama de honor de Catalina de Aragón. Cuando Enrique VIII se enamoró de Ana Bolena y trató de anular su matrimonio con su primera esposa, alegando que no era válido debido a que Catalina era la viuda de su hermano, lo que violaba un pasaje del libro de Levítico en la Biblia, buscó testigos para testificar que Catalina y Arturo habían consumado su matrimonio. Como ex-dama de la casa de Isabel de York, Joan Vaux fue convocada para declarar si el príncipe Arturo y Catalina de Aragón habían tenido relaciones sexuales. Y Joan informó que ambos habían pasado su noche de bodas juntos en la misma cama, según su conocimiento personal, y que había oído de la propia reina Isabel que Arturo y Catalina se habían acostado juntos como marido y mujer, 5 o 6 noches después de dicho matrimonio. Está registrado que Joan recibió varios regalos de Año Nuevo de parte de Enrique VIII, incluida una liga con una hebilla de oro y un colgante en 1532. Después de la muerte de su segundo esposo, Anthony Poins, en 1533, Joan se retiró al Hospital de San Marcos, una casa de oración en Bristol. Y cuando este lugar se cerró en 1536, ella regresó a Blackfriars, donde murió el 4 de septiembre de 1538, entre las 11 y las 12 del día, se dijo, muy débil y arrepentida. Tenía unos 75 años de edad. Al comienzo de su testamento, se dijo que Joan se describía a sí misma como mentalmente sana, pero enferma del cuerpo. Ella solo sobrevivió unos días más. En dicho documento, fechado el 30 de agosto de 1538, Joan dejó legados a su primo, a 2 sobrinos y a su bufona, una mujer llamada Maud. El entierro de Joan tuvo lugar el 9 de septiembre, siendo una de las últimas personas enterradas en el convento de Blackfriars. Su único hijo había muerto en 1532, sin haber tenido descendencia de sus 2 esposas. Joan Vaux tuvo una vida larga y llena de acontecimientos. Porque no solo era inusualmente brillante, también era amistosa y comprensiva, capaz de navegar con éxito las complejidades de la sociedad cortesana y demostrar ser una importante consejera para 2 generaciones de mujeres reales de la dinastía Tudor. Además de compartir las vidas, las vicisitudes y los chismes de los hombres y mujeres trabajadores comunes. Joan evitó las restricciones del matrimonio hasta los 25 o 26 años y el hecho de que se casara por casualidad con un hombre que vivía en la Torre de Londres proporcionó el trasfondo perfecto para su papel crucial como confidente de la reina Isabel de York en los inquietos primeros años del poder Tudor. Joan vivió hasta los 75 años, fue muy admirada por el internacionalmente famoso erudito Erasmo y se le confió el cuidado y la educación de los hijos de Enrique VII. Sin embargo, aunque ella debe haber influido mucho en los monarcas de 3 países, no logró ganar el honor de que Hans Holbein pintara su retrato, lo que posiblemente sea la razón por la que haya recibido poca atención de los historiadores. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Joan Vaux, llamada Madre Guildford e institutriz de las hijas de Enrique VII. Espero que les haya gustado y estaré al tanto y agradecido por todos sus comentarios. Háganme saber qué les ha parecido este material. Y si les gustaría que siguiera investigando sobre personajes poco conocidos de la época Tudor. No olviden suscribirse al canal, para que así estén al tanto de todos los próximos estrenos. Igualmente, consideren convertirse en miembros del mismo, así tendrán acceso a material exclusivo y otras grandes ventajas.
El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!